Tu mente no busca la verdad, solo busca protegerte. Nuestra mente tiene un trabajo bastante arduo buscando constantemente un equilibrio entre nuestros deseos y nuestra moral y manteniendo a la vez contacto con la realidad ante los diferentes peligros que afrontamos al día. Para ello se vale de diferentes defensas para mantenerse a flote y no llegar al colapso. Es lo que Freud describió como mecanismos de defensa. Nuestra mente no somos nosotros. No tenemos por qué ser conscientes de estos procesos. Estos mecanismos permiten que no nos rompamos, que no colapsemos después de vivir una experiencia traumática o que seamos capaces de vivir ciertos sucesos que de otra manera serían muy difíciles de vivir. Estos son los diferentes mecanismos de defensa de tu mente. Desplazamiento. Consiste en redirigir un impulso o un deseo, mayoritariamente agresivo, hacia otro objeto u otra persona. Por ejemplo, te frustras porque has suspendido por quinta vez el mismo examen. Odias a ese profesor a muerte, pero sabes que no le puedes hacer nada. Hay consecuencias graves. En vez de eso, pues cuando llegas a casa le pegas una patada al gato o le gritas a tu pareja sin que tenga culpa de nada. Sublimación. Muy parecido al desplazamiento, solo que desplazamos ese deseo a una respuesta más aceptable. Un ejemplo muy conocido lo vemos siempre en los artistas, que convierten sus deseos y tensiones más profundas en inspiración para pintar, esculpir o escribir sus obras de arte. Represión. Incluso si no tenéis mucha idea de psicología, podríais definir bien este proceso. Se trata de reprimir. Nuestra psique oculta pensamientos que, de mantenerse conscientes, serían dolorosos o inaceptables. Este mecanismo tiene una parte muy negativa. Sería algo así como aguantar la presión del vapor en una olla express. Si no le damos salida de alguna manera, tarde o temprano, o la olla se quiebra por algún resquicio, o todo explota. Un ejemplo lo tenemos en todos los trastornos somatomorfos, cuando sentimos dolor sin que haya una razón física para ello. Nuestro cuerpo termina manifestando nuestras tensiones internas. Proyección. Difícil de comprender. Es una atribución que hacemos a otra persona de nuestros pensamientos, deseos o disposiciones, siempre y cuando estos pensamientos sean o muy violentos o nos sintamos culpables con ellos. O son deseos que no estarían del todo aceptados. Es como si la otra persona fuese una pantalla de cine y nosotros viésemos en ella nuestra psique más oscura. Solo que no sabemos en ningún momento que lo que vemos es nuestro. Posiblemente sea de los mecanismos más desarrollados. Sería para dejarlo para otro tema aparte. Pero como ejemplo del impacto que tiene este mecanismo sobre nosotros, tenemos toda una serie de test de tipo proyectivos. Es decir, test con muy pocos elementos que nuestra psique se dedica a completar con nuestros deseos, pensamientos y sentimientos. No son test fáciles de manejar. De hecho, en este canal ya tuvimos un ejemplo con el test del árbol y el trabajo con él fue muy superficial. Podéis visitarlo aquí y lo tenéis también en la descripción. Negación. Bloqueamos eventos de la realidad para que no formen parte de nuestra conciencia. Tratamos aspectos muy evidentes de la realidad como si no existiesen. Es el primer mecanismo que surge ante la pérdida de algo muy importante. Y sí, todos estáis pensando en el proceso de duelo, seguramente. Me estoy refiriendo a este tipo de pérdidas. Regresión. Es regresar al pasado. Comportarnos con patrones de comportamientos inmaduros y con hábitos muy anteriores a lo que hacemos ahora. Por ejemplo, el adolescente que se dibuja súper seguro de sí mismo y súper maduro y cuando sus padres le niegan salir el fin de semana, lo soluciona con un berrinche digno de un niño de 4 años. Formación reactiva. Es otro estilo de represión. No solo reprimimos un impulso, sino que además actuamos con una emoción contraria y muy exagerada. En otras palabras, es hacer un como si. Por ejemplo, odias al novio de tu amiga por la que sientes una tremenda atracción física, pero cuando lo ves, lo tratas con mucha amabilidad, como si te cayera bien. Y vale, tú dirías, bueno, eso puedo hacerlo sin mecanismo, solamente tengo que fingir. Exacto. La cosa es que, en estos casos, tú no tienes conciencia de que estás engañando. No consideras aceptable ese impulso que sientes y tu mente lo compensa de esa manera.
Aislamiento. Es una disociación entre sentimientos vividos y los recuerdos de un hecho traumante, con el objetivo de tolerar mejor la realidad. Por ejemplo, una mujer que puede relatar su experiencia después de ser violada y no se le puede notar ni un solo atisbo de emoción en sus palabras, como si no le hubiera pasado nunca o como si estuviera hablando de algo muy cotidiano. Condensación. Es un mecanismo que se da mucho en el plano onírico, es decir, en los sueños. Pasa cuando diferentes elementos inconscientes se reúnen en un mismo objeto o elemento simbólico. Son varios significados para un mismo símbolo. Y como sé que van a dispararse las dudas sobre esto, aquí os dejo el mini documental sobre los sueños, ya disponibles en este canal y lo tenéis también en la descripción. Racionalización. Sustituimos una razón que no es aceptable por otra razón que sí lo es. Cambiamos la perspectiva para tener una visión diferente de la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con la disonancia cognitiva. Nos convencemos a través de nuestros propios argumentos para sofocar esa contradicción entre los pensamientos o entre lo que pensamos y lo que hacemos. Estas son las formas que tu mente tiene para mantenerte a salvo de ti mismo. Estos mecanismos son muy importantes en las llamadas terapias psicoanalíticas rápidas o breves. Se trabaja directamente sobre estos mecanismos para ayudarte a hacer frente a las tensiones internas. De no ser así, a pesar de ser una buena forma que tiene tu mente de protegerte, puedes terminar enfermando. Cuéntame qué opinas sobre este tema, no olvides seguirme en mis redes sociales y si no lo has hecho aún, suscríbete para ser el primero en saber todos esos secretos sobre tu mente que siempre quisiste saber, pero que nunca te quisieron contar. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.